Gracias a Dios. Maravilloso es el Señor Jesús. Lucas y su capítulo 22, ¿lo tenemos? Váyase al versículo 54 y leemos del 54 en adelante. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amado Dios y buen Padre, bendice tu bendita palabra en esta mañana, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, poderoso Dios, estamos delante de usted, mi Dios amado, dándole la gloria y la honra, Señor, dándole gracias, Padre, por este privilegio que me permite, Dios mío lindo, estar delante de su presencia, Padre amado, y delante de su pueblo, Dios mío congregado. Amado Dios, en tu nombre abriré mi boca, Dios mío, le pido, Señor, bendiga su palabra, sea usted, Dios mío lindo, en esta mañana, Padre amado de la gloria, poderoso Dios de gloria, trayendo el consejo de la palabra, Dios mío, para gloria y honre su nombre, Dios mío. Reprendemos toda obra del diablo, Padre eterno. Todo aquello que se quiera levantar en contra de su voluntad, Señor, lo atamos, lo sujetamos en el nombre de Jesús de Nazaret, para gloria y honra tu nombre, poderoso Dios de gloria. Le pido, mientras predico su palabra, Dios mío, que su bendito Espíritu Santo sea obrando, sea, aleluya, Padre, ministrando la vida, Dios mío, como lo ha hecho, Señor, hasta ahora, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Bendito Dios, oramos porque no hemos orado por la palabra. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Quiero hablarle bajo el tema, lloró amargamente con dolor. Dígale a su hermano y a su hermana, lloró amargamente con dolor. Bendito sea el nombre del Señor. Y es real. La palabra dice que Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, pero había dolor en él también. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Por lo que se había cumplido, por el cumplimiento de la palabra. Podemos ver a través, hermanos, de la palabra del Señor, que Pedro, gloria al Señor, como Pedro cae en la debilidad. ¿Cuál? En la debilidad espiritual de negar a Jesús en un momento, bendito Dios, en el cual ya Jesús le había dicho que lo negaría al cantar el gallo, que lo negaría no solo una vez, sino que 3 veces al cantar el gallo. Entonces ahí podemos ver cuán grande y cuán importante es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque Pedro no tenía el Espíritu Santo todavía. Pedro no había sido investido todavía con el poder de Dios. Recuerde que el Maestro estaba con ellos y por eso es, gloria al Señor, de que podemos ver cómo este hombre, un hombre, hermano, que también le voy a decir algo, era un hombre muy confianzudo, confiaba en él, en sí mismo. Gloria sea al Señor, que él pensaba, gloria a Dios, de que las cosas eran como, o él tenía una guerra, o pensaba que la batalla que tenía la podía luchar carnalmente. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la turba llega a Jesús, a arrestar a Jesús, Pedro saca la espada y le corta la oreja al soldado. Gloria sea al Señor. Eso es luchar carnalmente. Gloria sea al Señor. Pero Jesús, miramos que la palabra que le dice a Pedro tiene cumplimiento. Gloria sea al Señor. Y mire cómo Pedro lo descubrieron, así como lo descubren a usted. Ese es cristiano y no ora por la comida. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Me da pena orar en el restaurante. Ya no voy, va. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que prendiéndole
le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Primer lugar, ¿qué Pedro tenía que hacer con ellos ahí? Pero le digo, cuán importante es el Espíritu Santo en usted y en mí. Por eso, hermano, es difícil y es, gloria al Señor, algo que no se puede tolerar, que alguien que tenga el Espíritu Santo esté negando a Jesús todavía, esté negando a Cristo a estas instancias, cuando el Señor le ha dado de su poder, le ha dado de su misericordia, le ha dado, bendito Dios, ese privilegio, gloria al Señor, de tener el Espíritu Santo del Señor. La palabra dice que sobre toda carne será derramado el poder de Dios, así lo dice, ¿verdad? ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Pero ¿por qué ahora con el Espíritu Santo la iglesia sigue negando a Jesús? Y después sigue, por eso le puse el tema, lloró amargamente con dolor, porque la iglesia pasa con dolor, pero no dolor de parto, sino que sabe con qué dolor pasa, que siguen negando a Jesús y después cuando las cosas no le salen bien, se están quejando contra el Señor, se están quejando, pero si lo están negando, bendito Dios, ¿qué quiere que Jesús haga? Ya Él hizo todo por usted, ya Él hizo todo por mí, ahora somos nosotros los que tenemos que hacer las cosas por el Señor. Pedro en medio de todos, ¿qué tenía que hacer ahí? Como cuando el cristiano ahora, mira un grupo allá que están charlatando, que están, bendito, bromeando pesadamente, ahí ve el cristiano de metiche, meterse, ¿qué diablos tiene que hacer ahí? Nada tenemos que hacer ahí. ¿Qué Pedro tenía que hacer ahí? Gloria sea al Señor. Mire, lo que pasa es que Pedro olvidó algo, gloria sea al Señor, y lo dice Marcos capítulo 14, versículo 29 y 31, pero para eso lo voy a llevar ahí para que lo lea también, gloria sea al Señor. Mire cómo dice aquí en el capítulo 14, versículo 29, bendito Dios. Por eso le digo que Pedro era demasiado confianzudo, como predicó el hermano la otra vez, que bendito, o la enseñanza del confiar en uno mismo. Los que ponen su confianza en sí mismos, gloria sea al Señor, y Pedro era uno de ellos. En el versículo 29 del capítulo 14, Evangelio de Marcos, dice la palabra: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Dice el 30, y le dijo a Jesús, de cierto te digo que hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia, oiga bien, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Los loros, dice el hermano. Bendito sea el nombre del Señor. El cristiano loro, que repite lo que repite el otro. Gloria sea al Señor. Entonces, el hermano lo dice porque está en la Biblia, no se había dado cuenta usted. Entonces, hermanos, vea cómo Pedro, diciendo aquí la misma escena, bendito Dios, pero Marcos lo relata diferente. Si es necesario, bendito Dios, dice, moriré contigo, gloria sea al Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Cuando estaba en medio de aquellos que salió la criada y dijo, este es uno de ellos, este estaba con él. No lo conozco, no sé quién es. Y andaba con él ahí. Gloria sea al Señor. Andaba con el maestro. Le acababa de cortar la oreja al soldado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cómo que se lo iba a negar en un ratito para otro? Por eso le digo, cuando nosotros metemos la carnalidad a lo espiritual, no funciona. Gloria sea al Señor. Ni la confianza la podemos poner en nosotros mismos, gloria a Dios, sino que nosotros siempre sabemos y tenemos que tener bien clarito que somos necesitados, menesterosos del Señor, y que solo el Señor nos puede ayudar y que nos puede guardar de todo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que Él dice que hay que orar y velar para no caer en tentación. Porque a Pedro lo vemos en tentación ahí. Pero ¿qué hizo cuando Jesús lo llevó a orar al Getsemaní? Se puso a dormir. Llegó el maestro y le dijo, Pedro, Simón, ¿no has podido orar ni una hora? Estaba dormido. Pero ¿cuál era la alerta? Prepararlo, ¿para qué? Para lo que venía. Eso es lo que podemos ver, gloria sea al Señor. Preparar a alguien, hermano bendito, porque Jesús lo que estaba haciendo. Ya se había llegado la hora, Jesús lo sabía. Gloria sea al Señor. Bendito Dios, pero Él no hizo eso.
Al contrario, gloria al Señor, cuando le toca, hermano bendito Dios, enfrentar la situación de lo que el cumplimiento de la palabra que Jesús había dicho, Pedro dice, no lo conozco. ¿Cómo que no lo conoce? Se acaba de estar en el monte allá orando con él. Se acaba de ver cómo le sanó la oreja al soldado. Acabas de ver todo lo que hizo por ti. ¿Cómo es que le vas a estar negando? Y después va a estar llorando amargamente con dolor. Después de todo lo que el maestro ha hecho por nosotros. Lo que el maestro ha hecho por cada uno de todos los benditos Dios. ¿Cómo es que le vamos a estar negando de una manera tan, hermanos, tan, por decirlo, hipócritamente? No se puede. No se puede al ver tanta situación, hermano, de donde el Señor ha venido tratando con nosotros, de donde el Señor nos ha sacado, de donde el Señor nos ha librado y de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Cómo es que le vamos a negar? Y muchas veces acá hemos pasado por algún momento de eso. Quizás, bendito, no lo sé, pero quizás hemos pasado por un momento que de verdad, le voy a contar un pequeño testimonio. Bendito Dios, una vez, hace unos meses atrás, salí con un hermano de noche, fuimos a hacer un mandado con él. Y a la casa donde llegamos, creo que eran cubanos, si no me acuerdo. No estoy equivocado. Bendito Dios. Y en lo que arreglaban unos papeles que le iban a entregar al hermano, dice, la señora se fue a buscar bendito, los papeles para firmar y todo. Gloria a Dios. Y dice, nos quedamos ahí en la sala y entre medio de la sala y la cocina con el esposo de ella. Y dice el esposo, si quieren lo que mi esposa alista las cosas, dice, les ofrezco un traguito. Imagínense, un traguito y no de agua. Y no de agua. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? Aquí no están los hermanos. Bendito Dios. Era fácil negarlo, pero las consecuencias son después. Hubiera habido dolor, hubiéramos llorado después amargamente con dolor. Porque ¿sabe qué? Cuando alguien niega a Jesús, está tirando todo a la basura, está tirando todo atrás. Está diciendo, gloria al Señor, yo no necesito de esto. Yo sé cómo conducirme a lo que Pedro decía. Pedro decía, hacía ver que él podía caminar él solo. No. Está muy equivocado, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final son caminos de muerte. Usted necesita la guía de Jesús. Yo necesito la guía del Señor. Y por eso él dijo que el Espíritu Santo lo que haría a toda justicia, a toda verdad. Gloria al Señor. Y no, el hermano le dijo, no, nosotros no tomamos, somos cristianos. Perdón, dijo. Bendito Dios. Ya nos dio una botella con agua. Gloria al Señor. Pero las ocasiones se presentan. Al punto que le estoy tocando, le traigo eso. Y las ocasiones se presentan. Y hay muchos que lo niegan. Y no solamente con esto, hermano. Bendito ver aquí. Pero allí vemos un cumplimiento de la palabra que el Señor había dado a Pedro. Gloria sea al Señor. Y dice el 31, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. ¿Y qué fue lo primero que hizo? No lo conozco, le dijo a la criada. No lo conozco. Pero si lo estaba viendo, que no lo negaría. Que no lo negaría. Es que miren, muchas veces hablamos apresuradamente. Bendito Dios, somos prestos para hablar y tardos para oír. Gloria al Señor. Pero estamos aquí y no estamos justificando a Pedro. Pero esta escritura, hermano, le sirve a usted y a mí. Y ahora puede usted meditar y decir, cuán importante es el Espíritu Santo en mí. Cuán importante es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso Jesús lo dijo, yo me voy, pero no los dejo huérfanos. Rogaré al Padre para que envíe el Consolador, bendito, y el Consolador lo que hará toda justicia, toda verdad. Es necesario el Espíritu Santo, es necesario, hermano, gloria al Señor, porque cuando no teníamos el Espíritu Santo, andábamos errantes allá afuera, bendito, haciendo lo que el diablo quería, mas ahora hacemos lo que Cristo dice que hagamos. Alabado sea su nombre, poderoso Dios, bendito sea su nombre. Entonces, ese es el peligro. Y Pedro, a través de la palabra, aprendemos como Pedro, bendito Dios, es por medio del conflicto y por medio de la situación en que se enfrenta, es emboscado. ¿Emboscado en qué? En un aprieto. ¿Por qué? Porque él dijo que no iba a negar a Jesús, pero él se fue detrás de él.
porque iba siguiéndole de lejos. Y cuando lo llevaron al patio del sumo sacerdote, entonces vinieron y hicieron fuego. Y él se sentó con ellos a calentarse, a estarse ahí. Quizás era frío, estaba el tiempo del frío en ese entonces, y se empezó a calentar. Pero cuando la criada pasó y dijo, bueno, ese es el diácono en la iglesia Monte Sinaí que está haciendo ahí, gloria sea al Señor. Entonces, no, yo no soy de la Monte Sinaí, bendito sea el nombre del Señor. Y se da cuenta usted, gloria a Dios. Y le dijeron, este es uno de ellos. Y la mujer no le dijo, no llegó y le dijo, tú eres uno de ellos, tú andabas con él. Lo dijo abiertamente, lo divulgó, lo delató, gloria sea al Señor. Por eso es que usted se da cuenta, gloria al Señor, de por qué es necesario, bendito, atesorar la palabra del Señor y ver lo que Dios hace. Podemos ver que cualquiera puede decir que Pedro tuvo una repentina caída en ese momento ahí, pero no, es que no tenía el Espíritu Santo y ya Dios se lo había dicho. Pero es necesario que Pedro lo viviera en carne propia para que pudiese entender de que bendito es lo que el Señor le estaba dando a entender, que la guerra o que la lucha no es carnal, sino que es espiritual, gloria sea al Señor. Por eso miramos esto aquí y recuerden lo que dice el versículo 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Aunque todos se escandalicen, yo no, dijo. Bendito sea el nombre del Señor. Como alguien me mandó un mensaje, un texto, y ahí lo tengo, que me impactó de verdad. Qué fácil es, quiero cortarme bien del mensaje para decírselo. Qué fácil es cuando todo marcha bien. Y es una verdad. Cuando Jesús estaba ahí, todo marchaba bien. Todo marchaba bien. Pero una vez ya el maestro había sido arrestado, todo estaba saliendo como Pedro no se lo imaginaba. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué fácil es cuando todo marcha bien. Todo está clarito, todo es bueno, todo es no. Y empezamos, ¿verdad?, a dar halagos, gloria sea al Señor. Pero cuando miramos algo, empezamos a decir, qué barbaridad. Y cómo vino a hacer eso. Y cómo que, no, hermano, gloria al Señor. Es que miren, no podemos descuidarnos, bendito Dios. Dele vuelta ahí a la página y vaya a Marcos capítulo 14, versículo 37. Gloria sea al Señor. Vamos a ver los pasos, porque Jesús lo preparó primero, antes de todo esto, lo prepara. Acuérdense que estoy en Lucas capítulo 22, pero le quiero leer estos pasos porque estoy hablándole los pasos de los cuales Pedro no pudo apercibir para ponerlos en práctica, gloria a Dios, y después llegó a esto. Capítulo 14, versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Dice el 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Me detengo. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que la oración en nosotros es muy importante. En cada cristiano, en cada creyente, la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque la oración nos va a tener despabilados espiritualmente, nos va a tener despiertos espiritualmente. Gloria sea al Señor. ¿Quién quiere orar de nosotros? Ninguno quiere orar, pero ahí dice que el espíritu está presto, aunque la chuleta no quiera. Gloria sea al Señor. Es por eso que hay que orar, porque el Señor lo que quiere es prepararnos para lo que viene. Bendito sea el nombre del Señor. Dice más adelante, bendito, hay un versículo que dice que oremos para ser hallados dignos. Entonces el versículo 37, él vino, ¿a dónde lo llevó? Al monte, ahí dice, al Getsemaní, a orar al Getsemaní. Gloria sea al Señor. Lo estaba preparando, lo estaba capacitando, lo estaba fortaleciendo. ¿Qué es lo que usted lo fortalece cuando usted está débil? La oración. Porque en la oración usted, bendito el Espíritu Santo, la visita, el Señor se hace sentir en usted y lo fortalece, a usted la fortalece. Por eso es necesaria la oración en el cristiano. Un cristiano sin oración, acuérdese lo que decimos, es pan comido para Satanás. Gloria sea al Señor. Aunque le digan una cosita, se va a poner como esos sapos cuando están para reventar. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Porque hay cristianos
hermano, que solo les dicen una cosita y saca la espada como Pedro. Y no la espada de la Biblia, sino que el machete. Gloria sea al Señor. Pero aquí le está diciendo, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿Y qué aconteció cuando el arresto de Jesús? Y después le dice: aunque todos se escandalicen, yo no. Yo estaré sereno. No pasará nada por mí. Gloria sea al Señor. Aunque vea lo que vea, no. Aunque todo se retire, yo me quedaré allí. Y si es necesario morir, yo muero también por ti, pero no te negaré. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Y le dijo a la noche, esta noche, antes que el gallo cante, dice Marcos, 2 veces me negarás, 3 veces. Oiga bien, no solo una vez, sino 3 veces. Gloria sea al Señor. Hermano, déjeme decirle, muchas veces nosotros, hermanos, bendito Dios, negamos a Jesús muchas veces en el día. ¿Cómo? Con una mentirita, porque Jesús no se halló mentira, gloria sea al Señor, porque Dios es verdad, bendito Dios. Aquellos cristianos que andan de mentirosos, ay, es que no voy al culto porque me da hambre, por Aragán es que no viene, bendito sea el nombre del Señor. Están negando a Jesús también, gloria al Señor. Imagínense que la gente que, hermano, que no le gusta estar aquí en el ayuno, pregúntenle para dónde van. Van para el cielo. Van para el cielo. Gloria al Señor. Pero miren, búsquelos. Ocupa una lupa, manda a comprar una y al Dollar Store, que son más baratas. Y lo busca, gloria al Señor. Pero Jesús le estaba diciendo a Pedro, el mensaje era: Pedro, los quiero capacitar, los quiero preparar, porque para lo que viene ustedes no están preparados. Ustedes no van a poder soportar lo que viene aún todavía. Se van a bendito Dios, alterar. Lo van a tomar a mal todo. Gloria sea al Señor. Como la gente dice: ay, ustedes que les gusta estar en la iglesia. Solo la iglesia, dicen. Ya no tienen tiempo para otra cosa. Solo para la iglesia buscan. Solo para la iglesia van. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque venimos, bendito Dios, delante de la presencia del Señor, porque queremos estar en pie el día de su regreso. Gloria sea al Señor. Cuando la trompeta suene, yo quiero ser hallado, bendito Dios, de pie delante de la presencia en Él y poder ser arrebatado con Jesús. Estar preparado, ser hallado digno. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, en primer lugar, podemos ver nosotros que Pedro se tenía una gran confianza en sí mismo. Gloria sea al Señor. Y esta confianza lo dice aquí en este versículo, que los halló durmiendo. Gloria al Señor. Y aquí le voy a tocar un poquito, como cuando no nos levantamos a orar a las 3 de la mañana un día. Hoy no voy a orar, pero mañana me levanto. Mañana va a decir lo mismo y mañana va a decir lo mismo y mañana va a seguir diciendo lo mismo. Esa es autoconfianza que uno tiene. Gloria sea al Señor. Eso no cuenta con el Señor. El Señor nos quiere capacitar y nos quiere preparar. ¿Por qué cree que nos mandó a orar a las 2 de la mañana? Porque Él quiere un pueblo despabilado, un pueblo despierto, una iglesia que verdaderamente conozca el poder de Dios a través de la oración, como el Señor lo ha hecho hasta el día de ahora. Gloria al Señor. Entonces, la repentina caída, podemos pensarlo, de Pedro, pero no. Es el proceso que Pedro tenía que pasar. Era el proceso que el Señor tenía que hacer que Pedro viese, para ver gloria a Dios, a quién iba a salir, a quién el Señor iba a levantar de ese Pedro, de ese que tenía una autoconfianza, de aquel que dijo: aunque me toque morir, pero no te voy a negar. Gloria sea al Señor. Entonces no es una caída repentina. Dije al principio, el cumplimiento de la palabra que Jesús le había dado a Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Y el cumplimiento del proceso de lo que tenía que ver, gloria a Dios, para que el Señor sacara un buen cuero de esa correa. Gloria sea al Señor. Porque así fue, bendito Dios, que de ese cuero sacaron una buena correa, como lo fue Pedro. Si después de todo eso le dijo: Pedrito, ¿me amas? Sí, tú sabes que te amo, Señor. Bendito, pacienta mis ovejas, le dijo. Y ese fue el pastor, gloria sea al Señor, el que Jesús levantó y lo puso a pastorear a su rebaño. Gloria a Dios. Aunque la Iglesia Católica dice que fue el primer papa. Aleluya.
Bendito Dios. Entonces, hermano, la excesividad de confianza a usted y a mí nos lleva al error. Nos lleva al error. La excesividad de confianza. ¿Por qué? Porque la confianza no nos podemos confiar nosotros mismos. No podemos confiar en nosotros. El hermano anoche tocaba esos versículos. Bendito el varón que confía en Jehová. Gloria al Señor, cuya confianza es Jehová. O sea, el Señor nos dice, confíen en ustedes mismos. Y lo que ustedes hagan, eso va a estar bien. A nuestro propio criterio, todo lo que hacemos está bien. Pero el criterio de Dios dice, tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos, mis pensamientos. Entonces hay que buscar la dirección del Señor y hay que decirle al Señor, Señor, bendito Dios, yo no te quiero negar. Si te he negado, perdóname, pero no quiero seguirte negando. Yo lo que quiero seguir es testificando de tu poder, diciendo que mi Cristo vive, que mi Cristo resucitó al tercer día, gloria al Señor. Y porque Él vive, yo estoy vivo también. Entonces eso es lo que se ve en este, gloria a Dios, como el Señor le transmite el ejemplo, les transmite a los discípulos. En el caso estamos hablando de Pedro, le transmite a él el proceso que debía de vivir, el proceso que tenía que pasar. Bendito Dios. Quiero regresar al Evangelio según Lucas, donde abrimos capítulo 22. Gloria sea al Señor. Dice el versículo 56. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Y lo señaló. Lo señaló. Este estaba con él. Le puso el dedo. Y Pedro le da la respuesta. Gloria sea al Señor. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Como quien dice en el español va hondureño, estás loca lo que estás diciendo. Eso no es verdad. Gloria sea al Señor. Primera, Pedro niega a Jesús. ¿Qué Pedro hacía en medio de todos los enemigos del Señor? ¿Qué hacía Pedro ahí? Gloria sea al Señor. Porque eran enemigos de Cristo. Eran enemigos del Señor. ¿A dónde estaban? Ahí estaban, donde lo habían llevado al patio, gloria sea al Señor, de la casa del sumo sacerdote. Allí, aquellos que habían sido enviados por el Sanedrín, lo llevaron para allí. Y Pedro seguía de lejos las trayectorias que llevaban. Y cuando llegó, bendito Dios, vio que hicieron fuego, se arrimó a ellos. Gloria al Señor. Y fue notorio de que Pedro estaba con Jesús, de que Pedro andaba con Jesús, de que Pedro caminaba con Jesús, de que Pedro había estado en todo lugar con Jesús. Gloria sea al Señor. Pero esta criada tenía los ojos abiertos y dijo, este estaba con él, aunque yo no sé cómo se llama, pero este estaba con él también, este es de ellos. Gloria sea al Señor. Y por eso Pedro dijo, yo no lo conozco. Gloria a Dios. Imagínense ahora que nosotros digamos, después de todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, no, yo no sé lo que el Señor ha hecho en mí. Gloria a Dios. Eso es negar a Jesús, negar a Cristo. Un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como quien dice, dejen de estarme molestando, dejen de estar inventando ustedes. Yo no soy de ellos. Yo no andaba con él, yo no estaba con él. Ya se los dije, se los aseguro. Como dicen mucho ahí, lo juro por fulano es tal. Dice, imagínate. Hay muchos que lo juro por mis hijos, dice. Y allí dice, bendito Dios, hombre, no lo soy. Como que ya lo estaban sacando de quicio, ¿verdad? Ya estaba haciendo que Pedro se molestara y sacara otra vez la espada. Gloria al Señor. Hombre, no lo soy, dice. Yo no estaba ahí. ¿Qué a ustedes les afirma? ¿Qué les hace saber? ¿Qué les hace ver? Que lo que hay en mí, que para que me digan que yo estaba con él. Bendito sea. Es que el que es cristiano se conoce. El que es hijo de Dios se conoce aquí. Se conoce en Centroamérica. Se conoce en la China. El que es hijo de Dios se conoce verdaderamente porque representa a un Cristo vivo.
Porque hay muchos que vienen de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, El Salvador, de allá de Centroamérica vienen para acá. Allá son grandes cristianos y aquí tremendos impíos. Porque aquí no está el mismo Dios que está allá. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. ¿El qué? Cambian al Dios. Allá tienen al Dios verdadero y aquí agarran al Dios dinero y al Dios trabajo. Gloria sea al Señor. Entonces, hombre, no lo soy. Pedro se estaba allá, como quien dice, enfureciendo. Pero Pedro se sentía acusado. Como muchos cuando cometen el pecado, ahí están acusados. ¿Y por qué solo de eso predican? ¿Y por qué solo así predican? No, es que no es que lo que predicamos nosotros, es el hecho que has hecho, el hecho que ha cometido, el error que lo llevó a negar a Jesús en ese momento. Bendito sea el nombre del Señor. Y tienes que verdaderamente reconocer, gloria a Dios, que sigue siendo hijo de Dios. Aleluya. Pero dice, hombre, no lo soy. Dice, como lo dejaron tranquilo una hora. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, también estaba con él, porque es Galileo todo descubierto. Verdaderamente, ese es el pastor de la iglesia Monte Sinaí, el que se metió a ese motel ahorita con una vieja. Imagínense que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Pero me estoy poniendo en el ejemplo para no decirle a usted. Gloria sea al Señor. Imagínense. Sí, ese es. Yo lo he visto en YouTube, por eso es que tenemos que hablar de YouTube, no para otra cosa, sino para descubrir los sinvergüenzas allá afuera. Bendito Dios. Para cuando ande uno de aquí, líder sinvergüenza allá afuera, que diga, ese desgraciado de la Monte Sinaí, ese pastor desde la Monte Sinaí, de está señalando, ese, bendito Dios, ese pastor es de la Monte Sinaí, y mira, allá predica y acá anda de sinvergüenza. No, ahí se descubre la verdad, gloria sea al Señor. Y lo que dice la palabra, que lo que entre la tierra y el cielo no hay nada oculto, sino que Dios lo saca a la luz. Como una hora lo dejaron tranquilo. Bendito Dios. A Pedrito, sin estarle diciendo nada, gloria al Señor, sin decirle nada, que se siguiera calentando ahí en el fuego. Ya cuando estaba todo ahumado, ¿verdad? Esos eran los ritos cuando usted venía del cementerio, ¿verdad? De enterrar un muerto, le hacían una fogarata ahí y se pasaba en el humo allí. Y lo hacían. Gloria a Dios. Y no le dejaba entrar a la casa si no hacía eso primero. Pero estaba frío, estaban calentándose ellos. Y mire, Pedro estaba todo ahumado. Ya lo habían quemado. Pero no en el fuego, sino que en él era el que andaba con Jesús. Lo habían quemado, que a él Jesús le había dicho que antes que el gallo cante me negarás 3 veces, Pedro. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro se sentía descubierto, Pedro se sentía avergonzado, Pedro se sentía en apuro, Pedro sentía que, bendito Dios, que ya no tenía salida, que ya no había escapatoria. Y cuando, bendito Dios, dice la palabra, que enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó y el Señor volteó a ver, y Pedro se acordó, y rebebende, aquí alabasama y alabasó, endaráis aquí alabasama. Es por eso que tenemos que reconocer, bendito, de donde el Señor nos trajo, de donde el Señor me trajo, de donde el Señor te dice, recuerda de dónde te he sacado, recuerda de dónde te he traído, bendito Dios, y no hay por qué negar el favor del Señor. No podemos negar eso. Algo tan maravilloso que aconteció en mi vida, en su vida, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Han habido momentos, hermanos, que nos hemos encontrado quizás en apuros, en aprietos, como el momento de Pedro. Pero recuerde que le toqué antes del mensaje cuán importante es el Espíritu Santo en la iglesia en este tiempo. Cuán importante es que tengamos el Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué, hermano? Bendito Dios. Porque no vamos a tener escapatoria, no vamos a tener excusa en decir, gloria al Señor, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Y nos hemos encontrado en apuros, en aprietos. Nos hemos encontrado en momentos, gloria al Señor, tan bendito Dios, por decirlos delicados quizás, gloria al Señor. Pero no hemos negado al Cristo de la gloria. No hemos negado a aquel que nos rescató, a aquel que dijo, yo seré tu Dios y tú serás mi hijo, gloria al Señor. No hemos negado a aquel que dijo Pablo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder del Señor. Por eso es que no se avergüenza de usted, por eso es que no me avergüenzo del Evangelio de Jesús de Nazaret.
Y Pedro dijo, cuando aquel le dijo, ¿por qué este Galileo? Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mire, no sé lo que dices. Como cuando alguien va, bendito Dios, ha cometido un error, ha cometido algo, ha hecho algo desagradable ante el Señor, y viene el mensaje, bendito Dios, y aquel está diciendo, a saber por quién lo están diciendo. ¿Será por mí? Este no sabe lo que está diciendo. ¿Cuál? No se puede justificar uno. Gloria al Señor. Pedro no se estaba justificando, pero Pedro lo que no quería era morir. Pedro lo que no quería era sentirse señalado, pero ya lo habían señalado desde la primerita vez. Gloria a Dios. Y mire, y antes, gloria al Señor, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y quién se lo estaba diciendo? Jesús. ¿Y usted cree que Jesús iba a fallar? No ha fallado, no falló ni fallará. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra tenía que cumplirse tal y como a Pedro se le había dicho, gloria sea al Señor. Pero vuelvo y repito que cuando lo lleva al monte del Getsemaní a orar, lo estaba preparando para este proceso, lo estaba preparando. Por eso el lunes que hay oración, no se quede en la casa, bendito Dios, allá haciendo nada, véngase para la oración, porque lo están preparando para lo que le puede llegar a acontecer, o para lo que el diablo quiera levantarse. Pero cuando viene la oración, el poder de Dios bendito desarma toda armadura del diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es necesario venir a los pies de Cristo. Gloria al Señor. Imagínese lo que es el Señor, cómo Dios capacita, cómo Dios prepara, cómo Dios le muestra a uno a través de la Escritura. Gloria al Señor, el proceso que el cristiano debe llevar, que el creyente debe de llevar. Gloria a Dios. ¿Por qué cree de que le puse aquí una caída repentina? O no se trató de una caída repentina, sino del proceso que debemos de considerar para poder evitar lo que el enemigo quiera levantar contra uno. Y ese es el proceso. El proceso del creyente es oración, ayuno, vigilia, buscar a Dios. Esa es lectura de la palabra. Ese es el proceso del creyente. Bendito Dios. Pero ahora no se está predicando esto. Ahora se está predicando el proceso de la prosperidad material. No, que no nos importe la prosperidad espiritual, material, pero que sí nos importe la prosperidad espiritual, el crecimiento espiritual, es lo que nosotros queremos en nuestra vida, para poder ver y para poder estar, bendito Dios, de pie ante tanta situación, ante tanto argumento, ante tantas cosas que el enemigo quiere levantar en contra suya, en contra de la familia, en contra de los que nos rodean. Porque ahora las iglesias están, bendito Dios, hermano, nada más predicando, fortaleciendo al pueblo con la prosperidad material, pero se olvidan de lo principal. Se olvidan de lo principal, que es lo espiritual. Se olvidan de ese proceso, se olvidan de ese alimento, se olvidan de ese, de esa prosperidad, de esa firmeza espiritual. Lo olvidan, lo sacan para meter lo material. Gloria al Señor. Hermano, no es pecado tener, lo hemos dicho miles de veces, no es pecado tener, y el que tiene, gloria sea el Señor. Pero recuerde, bendito Dios, que aunque tenga, siempre busque más y más el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es lo que lo va a mantener a usted de pie delante del Señor. Aleluya. Bendito de lo material, hermano, eso va a perecer, pero nosotros necesitamos, como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengue, le dijo a sus discípulos, para que él crezca. Gloria al Señor. Mire que Juan el Bautista, él mismo predicó. Lo digo predicó porque sus discípulos vinieron a él y le dijeron, maestro, o le dijeron, Juan, aquel que tú bautizaste en el río el Jordán, allá está bautizando él también. Y Juan le dijo, es necesario
que yo mengüe para que Él crezca. Y eso es lo bonito, y eso es lo necesario, gloria al Señor. Pero la autoconfianza o la excesividad de confianza en sí mismo, al punto que, hermano, no nos haga ver a nosotros el conflicto, que no nos haga ver, bendito Dios, las situaciones que pueden venir. Que la excesividad de confianza, que no nos vaya a cegar de las advertencias del Señor, que no nos vaya a cegar de los anuncios o de la alerta que el Señor trae para cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que ver, gloria sea al Señor, porque yo lo prediqué en una ocasión, cuando prediqué, no estorbes la obra del Señor, bendito Dios, y decía, gloria al Señor, que el trabajo no te estorbe la búsqueda del Señor, que las cosas materiales no estorben las cosas, la búsqueda del Señor. ¿Sabe por qué? Porque muchos ponen la confianza en lo que es el trabajo, en lo que es el dinero, en lo que es los carros. Mas usted y yo pongamos la confianza en el autor y el consumador de la fe, en Jesús de Nazaret. Pero aquí Pedro, mire, dice que Pedro saliendo lloró, saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente. Le puse con dolor porque nosotros padecemos de dolor. Les voy a preguntar a los espirituales, o sea, a todo va. Les voy a preguntar. La palabra dice, cuando tu corazón te reprende, mayor es Dios. ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimos? Dolor, tristeza, quebrantamiento. Pero el que más viene es el dolor. No lo quería hacer, Señor. ¿Qué es eso? Dolor. No quise actuar de esa manera. ¿Qué? Dolor. Dolor porque lastimamos. No lastimamos tal vez a un ser, a otro hermano en Cristo. Quizás no lastimamos a una persona, pero lastimamos al Señor. Lastimamos a Dios con nuestras formas de actuar, nuestra forma de ser. Lo lastimamos muchas veces. Aunque dijéramos, no lo estoy negando, no lo negamos, pero lo lastimamos. Entonces viene el dolor, y por eso le puse, bendito, lloró amargamente con dolor. Porque Pedro no quería negar a Jesús. En él estaba no negarlo, se había andado con él. Gloria al Señor. Había andado con él, había visto todo lo que había hecho con ellos. Vio que los encontró durmiendo y no los reprochó. Si les dijo, Simón o Pedro, Simón, ¿no has podido orar una hora? No le reprochó, le preguntó. Gloria sea al Señor, pero eso no es para que usted se duerma, gloria sea al Señor, sino que le dijo, bendito sea el nombre del Señor, no has podido orar ni una hora. Pero hermano, gloria sea al Señor, y ahí miramos nosotros, y usted ve el proceso que tuvo que pasar Pedro, un proceso del cual Pedro se tuvo que recordar toda su vida, gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque al estar enfrente de todos estos soldados,